parte del encuentro. Es una mesa en la que vamos a hablar sobre la lectura en bibliotecas públicas. Para eso, para comentar sobre el tema, nos acompaña Freddy Isidro. Él es fonoaudiólogo de la Universidad Nacional, especialista en lo que decían las matemáticas desde una perspectiva constructivista de la Pontificia Universidad Javeriana. Es maestro en gestión de la información y el conocimiento de la Universidad de Montpellier de Francia. Es promotor de lectura desde hace más de 15 años, con experiencia en diferentes tipos de bibliotecas. Ha coordinado por 3 años consecutivos la ejecución del programa Fiesta de la Lectura, así como la capacitación de los bibliotecarios de la Gobernación de Cundinamarca en el convenio consultivo. Fue director del Biblioparque Martínez de Transporte en el municipio de Ponza el año inmediatamente anterior. Nos acompaña también María Isabel González, que es bibliotecóloga y promotora de lectura y es la coordinadora de los programas de promoción de lectura con población en condición de discapacidad de la Biblioteca de Santa Naranja, que hace parte de la red de bibliotecas del Banco de la República. Nos acompaña también María del Pilar Osorio, que estudió literatura y además es promotora de lectura, y es la coordinadora de los programas de promoción de lectura de literatura de la Biblioteca de Santa Naranja, que hace parte de la red de bibliotecas del Banco de la República. Y nos acompaña también el profesor Didier Álvarez, que es bibliotecólogo, especialista en pedagogía social y magíster en ciencia política. Es profesor asociado de la Universidad de Antioquia y es investigador en el campo de la cultura escrita. Entonces vamos a tener una intervención de cada uno de ellos y luego iremos con la sesión de preguntas. Entonces los dejo con Freddy. Bueno, muchas gracias y buenos días. Pues queriendo ganar el tiempo un poco en la interacción con el grupo, voy a ser muy sintético, compartiendo una radiografía de la forma en que en la red de bibliotecas de subsidio articulamos los servicios de la biblioteca y allí reflejamos la promoción de lectura, que es, digamos, un poco el tema de interés. Bueno, digamos que nosotros hemos definido 6 líneas de acción para garantizar cumplir pues con la función social de ser el escenario de acceso a la información, de circulación de la información en la sociedad. ¿Sí? Tenemos 2 líneas de acción que son los servicios bibliotecarios y la extensión bibliotecaria, que están en la parte superior del gráfico que ustedes ven. Y tenemos 4 líneas que tienen que ver con procesos de formación de nuestros usuarios y que es donde se concentran, digamos, de manera muy fuerte y marcada la circulación de prácticas de lectura y de escritura. Digamos que nosotros estamos ahorita buscando que en las bibliotecas lo que circule relacionado con prácticas de lectura y escritura sean circulaciones genuinas, o sea, buscamos que las prácticas de lectura y escritura que suceden sean lo que en la sociedad sucede con la lectura y la escritura. Así pues, tenemos una línea direccionada a la alfabetización informacional, que es lo que ustedes ven aquí como PAI, en donde digamos que se busca fortalecer los procesos de uso de las fuentes de información, el acceso, uso y producción de la información, digamos como las competencias de los usuarios en el acceso a la información. Tenemos otra línea que es la formación ciudadana. Pensando un poco en la discusión de primera hora de la mañana, me parece, digamos, como valioso resaltar, nosotros aquí hemos identificado que la ciudadanía no es cuando se tiene la mayoría de edad, sino que estamos buscando entender la ciudadanía como esa apropiación del espacio en donde yo identifico cuál es mi rol y lo juego de la mejor manera posible. Entonces, digamos que entender la ciudadanía en esa lógica nos permite acercarnos a los niños en esa búsqueda de identificación del territorio, en esa búsqueda de reconocimiento
de la convivencia, de las relaciones que se viven en los microterritorios o en los grupos que se puedan establecer en las bibliotecas. Tenemos otra línea, tenemos otra línea que es cultura escrita, que quizás se podría decir aquí es donde enfocaría fuertemente el eje que convoca. Sin embargo, desmiento esto, es decir, en las 4 líneas, vuelvo y reitero, hay prácticas de lectura y de escritura y esas líneas están entrecruzadas. Digamos que las divisiones que nosotros hemos establecido lo que nos permiten es organizarnos, estructurar programas, proyectos y definir algunas estrategias, pero hay algunas estrategias que, si bien son de formación ciudadana, van a entrecruzarnos con los ejes de cultura escrita o con los programas de alfabetización informacional. Y otra línea es la de apreciación artística y cultural, dado que, digamos que nosotros somos parte del Departamento de Cultura y Bibliotecas y un interés que tenemos es fortalecer la apreciación del arte y la cultura en las personas que están en contacto con nosotros. Digamos que aquí estarían como las 4 grandes líneas de formación en las que nosotros hemos identificado que podemos garantizar el acceso, uso de las fuentes de información, y en ellas se entrecruzan prácticas de lectura y de escritura en las comunidades. Y creo que con eso podría cerrar mi intervención. Nosotros somos parte de la Lisángel Arango. La Lisángel Arango hace parte de la red de bibliotecas del Banco de la República. La red de bibliotecas está en 21 ciudades capitales de los departamentos de Colombia. Hace parte de la sugerencia cultural del banco. En la sugerencia cultural surgen el Museo del Oro, la Unidad de Artes y la Unidad de Música. Esto lo explico porque cada unidad está encargada de divulgar sus colecciones y sus conocimientos. Nosotros estamos solo en el área de la biblioteca. María Isabel coordina los programas con población y condición de discapacidad y yo coordino los programas de literatura. El equipo somos 6 personas, cada uno hace promoción de lectura en diferentes áreas. Está una persona en historia, una persona en ciencias, otra persona en artes, otra persona en raros y manuscritos, María Isabel es otra persona en ciencias y yo estoy en literatura. Esto para que vean que el Banco de la República ha asumido la promoción de lectura no solo desde literatura. Obviamente esto hay que ser, pues hay muchos más temas y nosotros estamos arrancando y hay programas de todas maneras muy consolidados, pero asumimos promoción de lectura como leer todos los formatos, todas las disciplinas, como no solo literatura. Bueno, buenos días. Nos han pedido que hablemos de la promoción de lectura en la biblioteca pública. Pero más que hablar un poco como de todos los programas, queremos empezar mencionando cuáles son los ejes que para una institución como el banco y como para una biblioteca como la Lisángel, que es una biblioteca líder que pues, lleva ciertos años de servicio al público y enfrentando retos importantes con las comunidades, se piensa ese quehacer y cómo enfoca todo el trabajo. Que me parece que eso es un poquito como el clip de la acción, ¿no? La sustancia. No creo que vengamos aquí a hablar de la obra de Fuentes, de la sesión de lectura en voz alta, de todo eso. ¿Cuáles son los conceptos y lo que nosotros a través del tiempo y de la experiencia enfrentarnos con los públicos nos hemos puesto a pensar y lo hemos planteado en una política? La biblioteca y la biblioteca del banco tiene una política de promoción de lectura y una política en servicio a personas con discapacidad, una política en lo que es el acercamiento de los públicos con el arte y con la música. Y todo eso tiene que estar consolidado en documentos y en políticas institucionales para que tengan continuidad, para que nosotros también sepamos para dónde vamos.
En lo que tiene que ver con promoción de lectura, bueno, ¿cuáles son los ejes y los conceptos fundamentales por los cuales nosotros los movemos? El primero es que la lectura es un punto de encuentro y que para nosotros lo importante es facilitar espacios, programas, actividades, como quieran llamarlos, en donde la gente se encuentre a leer con otros. ¿Por qué la gente va a una sesión de un club, a una hora de cuento, a la actividad que sea? Si ya leyó ese libro en la casa, lo puede leer en la casa y tiene acceso a bibliotecas y lo puede sacar prestado. Porque necesita sentarse con otros y conversar y decir, yo encontré en este libro esto y oírlo, compartir en un espacio público esa experiencia lectora. Las bibliotecas somos garantes del acceso a la información y realmente hasta cuando uno empieza a los públicos piensa en formación de colecciones de servicios bibliotecarios, entra a pensar cómo es que nosotros garantizamos ese derecho. Y para eso, como lo mencionaba Pilar, hay un equipo conformado para desarrollar las colecciones y los programas de diferentes temas. Y la información debe estar disponible en todos estos temas que el público requiere. Viendo un poco como el desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo la gente ahora se enfrenta a leer, pues está la posibilidad de cómo se crean nuevas formas de conocimiento. Nosotros ya hemos empezado en el desarrollo de algunos blogs, la gente ha empezado a escribir sobre su experiencia lectora acerca de un tema, cómo se enfrentaron a una pregunta que se volvió una pregunta grupal y cómo empiezan a generarse todos estos contenidos y nuevas formas de conocimiento. Y creo que el reto nuestro también ahora es, bueno, cómo recogemos eso, cómo encaminamos que la gente escriba, pero que escriba su experiencia, no la reseña del libro, que lo leí, trató de eso, sino cómo lo sintió, cómo se enfrentó a un tema que era desconocido. De la mano viene todo el tema de alfabetización informacional, que es manejar todos los recursos, ¿sí? Nosotros tenemos usuarios y lectores que no son nativos digitales. Lectores avanzados de 80 años, de 60, en un mismo espacio con un lector de 18 en donde se quiere compartir a través de una red social y no hay que hacer, digamos, como una socialización de cómo vamos a manejar un recurso tecnológico. Uno de los ejes que también acá presentado en nuestra dinámica de trabajo es el tema de accesibilidad e inclusión. Realmente venimos hace unos 4 años desarrollando pues toda esta temática de cómo leer con esos públicos que anteriormente no tenían la posibilidad, no porque no tuvieran el interés, sino porque los formatos de lectura no son accesibles y porque de alguna manera los que hemos venido trabajando en promoción de lectura tampoco hemos tenido la oportunidad de prepararnos para leer con, y ese es uno de los retos grandes de ahora cuando pensamos en unos públicos diversos, ¿sí? Entonces, que si nos enfrentamos a una persona que no escucha, ¿cómo funciona todo el sistema cognitivo de una persona que tiene esa barrera y cuáles son las necesidades de capacitación y de aprendizaje que nosotros tenemos que hacer con esos públicos? Entonces, hemos enmarcado que hay programas en donde las personas con discapacidad se benefician, participan de los programas de lectura, pero participan con otros que supuestamente no tienen una discapacidad sensorial. Yo creo que los que vemos los programas pues a la espera realmente que lo que vemos. Y así pasa con todos los públicos que pueden tener una condición de este tipo. Miremos en términos de estrategias, porque no simplemente es válido tener como unos ejes conceptuales, sino a través de qué estrategias los movemos para pues, sacar adelante los programas. Bueno, ya les habíamos comentado pues, que la promoción de lectura, hay muchas personas que no se acercan al escrito literario, sino que tienen una necesidad distinta, ¿sí? Temáticamente. Por eso es que hay unos clubes de ciencias, y entre clubes de ciencias hay clubes de astronomía, de la ciencia no muerden, de clubes de química, en fin, porque siempre llega gente que tiene un interés particular en la ciencia. En historia, un club de mapa, les apareció un grupo que está interesado en que realmente nosotros no tenemos una cultura de leer mapas. Entonces, a través del apoyo de geógrafos, cartógrafos, en fin, bueno, como es un mapa y cuál es la intención, qué es lo que muestra un mapa, y detrás ahí pues todo viene de un contenido. Están todos los clubes en el área de literatura, pues ahí vienen diferentes formatos, también ya vienen por públicos, en fin, corresponden como a muchas necesidades. En el tema de diversidad de obras y formatos
formatos, como lo dije, pues nosotros tenemos un eje conceptual que es la inclusión y la accesibilidad, por tanto se lee obras no necesariamente las que están impresas, sino archivos de audio, hacemos adaptaciones de obras para que los ciegos lo puedan leer o obras para que los sordos las puedan entender. Entonces hay una multiplicidad de materiales que son de lecturas. Cuando miramos hasta una imagen, un cuadro, una obra de arte, pues es una obra como tal que se puede leer e interpretar. Y también estamos un poco cómo corresponden todas esas colecciones bibliográficas a ese gran programa que es la promoción de lectura, ¿sí? Como recurso, como lo decía aquí de subsidio también con la gente, cómo usa esos recursos, pero la biblioteca cómo abre caminos para decir, mire, esta es la oferta bibliográfica que usted tiene, estos son los recursos, la biblioteca pública debe garantizar que esos recursos estén y de que nosotros formemos un público para que llegue a esas colecciones. Bueno, los clubes ya más o menos los programas los he mencionado y no sería como la idea entrar a hablar de cada uno de los programas. Quisiera detenerme un poquito en el tema de discapacidad y lo queremos compartir porque vemos que es una necesidad como de toda la gente que está dotando estos públicos, no solamente de la promoción de lectura, sino de la parte pedagógica, de lo que es la cultura ciudadana, de lo que es política. No sé si ustedes estarán enterados, pero hay unos proyectos de ley que están relacionados con la política del Estado en el tema de discapacidad, de acceso a la información, de cómo las bibliotecas deben ser garantes y facilitar el derecho a la lectura. Y esa es una pelea que vienen dando estos públicos, pero qué bien que algunos senadores pues lo hayan tomado y se haya dado la discusión y que a las bibliotecas nos hayan llegado a preguntar, bueno, ustedes que han trabajado con estos públicos, ¿cómo ven todos estos proyectos? Definitivamente creo que los promotores y las personas que trabajamos en bibliotecas no tenemos un rol únicamente cultural, sino de alguna manera también político de abrir espacios en la construcción de una sociedad. Entonces, en esa medida, pues, la lectura para nosotros debe ser una práctica accesible y eso casi que nos obliga a tener que transformar obras, a hacer contenidos y desarrollar herramientas para que todos tengan la posibilidad de ejercer la práctica de lectura. La conformación de redes, esto porque una persona que tiene una discapacidad necesita de un tercero, de alguien que esté ahí, además del libro, porque el libro para muchos ciegos es un libro que uno puede leer, ¿sí? Lo puede tocar y puede sentirse gordo, grueso, delgado, si pesa o si es liviano, lo que quiere decir ese libro. Entonces es toda una conformación de redes de apoyo. Nosotros ya empezamos hace mucho rato con la conformación de lectores voluntarios, pero lectores que tienen capacidad de verdad, no simplemente de prestar la voz, ¿sí? Sino ser mediadores de lectura. Bueno, todo el tema de la creación de los contenidos y una alfabetización informacional que va a dar a conocer cuáles son esas ciclotecnologías o tecnologías que necesita una minoría. ¿Sí? Que si entonces se necesita un software lector de pantalla, que cómo funciona el braille y empezar a dar a conocer todas estas tecnologías que usan unos pocos para que la gran mayoría de la sociedad la conozca y conozca la importancia en qué es lo que está en capacidad de hacer esa persona que tiene una discapacidad, cómo la usan y qué tanto puede hacer a la información. Bueno, para mencionar algo que tiene que ver con los clubes que nosotros organizamos es facilitar un espacio público, liderar las actividades, pero la gente que llega a nuestras sesiones, digamos que lo que hace ahí es compartir unos intereses y que esos intereses individuales se vuelvan grupales y como la gente empieza a recorrer un camino, de manera que ellos mismos establecen unos cronogramas de lectura y van pasando de una temática a la otra. Y una institución como el banco, como la biblioteca, desde los museos, desde las secciones de música, lo que hace es facilitar y propiciar esas oportunidades para que todo lo que se necesite explorar en la lectura abierta, un concierto, una exposición de arte, sea un recurso que satisfaga un interés de lectura para los públicos. Bueno, algo que tiene impacto también en la construcción
y en la formación de los procesos lectores de los públicos, es la oportunidad de estar cercano con la academia, con los escritores, con los editores, con las personas que están pensando un poco como todos estos procesos. O sea, no es simplemente sentarse y leer con otros, sino como recibir y tener la oportunidad de participar de otro tipo de espacios. Los encuentros entre los diversos públicos, en todo lo que tiene que ver con inclusión, el compartir la experiencia entre los unos de unas edades y los otros, de unas miradas a las otras también, son unos procesos que enriquecen todo el proceso social. Bueno, y nosotros trajimos acá con unos puntos que nos parecen muy interesantes y que tienen que ver como con los retos, los desafíos y de pronto algunas verdades que pueden ser incómodas, porque siempre le dicen a uno, ay, usted lee, usted es promotor de lectura, qué rico, pero nadie piensa que realmente no tiene un programa y que uno tiene que estar pensando a dónde voy a llegar a este público, ¿sí? Y que tal vez el asunto no es tan fácil. Yo tengo muchos personajes que asisten a los grupos y dicen, sí, desde el principio, pues yo no podría decir, por ejemplo, que los libros no me interesan, que sería políticamente incorrecto decir a mi lectura, ¿sí? Pero ¿cómo convertir a alguien que puede tener una concepción social de lo que es la lectura a llevarlo a que construya su proceso de lectura y que se acerque y que encuentre el camino de qué es lo que quiere leer? Conversando como en el equipo, como lo comentaba Pilar, pues tenemos un equipo de bibliotecólogos, de científicos, de historiadores, en donde nos enfrentamos a la organización de los programas. Entonces nos hemos cuestionado, bueno, para la persona que es química, con ser química únicamente se tiene como toda la preparación para conducir un club de lectura de química. ¿Qué más se necesita? O sea, necesitamos ser líderes, tener competencias comunicativas, contagiar al otro, decirle, mire, este libro fue un espejo para hacer al tuyo, como lo dijo Alberto Manguel en un congreso de lectura en la Feria del Libro. Desde el punto de vista literario, pues sí, se puede tener todo el conocimiento de la teoría literaria, de la crítica, pero la gente necesita eso para contagiarse y para poder decir, este libro me gustó, me llegó al alma. Bueno, y todo lo que tiene que ver con hacer procesos en una institución en donde se miden indicadores, donde cada personaje que llega a un club, entonces, bueno, ¿cuántos libros leías antes? Ahora, ¿cuántos lees? Tu nivel de lector autónomo ha mejorado, no ha mejorado, ¿sí? Y como todas esas competencias y habilidades que va adquiriendo un individuo en la medida que va leyendo. Alguien nos comentaba antes de empezar acá la mesa, es, bueno, ustedes tienen de pronto un rol que es diferente, ¿qué pasa con el que está en el aula que se tiene que calificar, evaluar? ¿No? Nosotros simplemente estamos pendientes de que la gente se enganche, le guste y vamos viendo que muchas habilidades la gente las va adquiriendo en la medida que asiste a un programa. Cuando una persona le lleva 4 años en un programa, evidentemente adquiere unas habilidades y unas competencias que nadie le evalúa en el transcurso del tiempo, pero que seguramente cuando él se mide como lector ha recorrido un camino muy importante. Pues creo que eso es básicamente como unas ideas iniciales para seguir la conversación. Muy buenos días. Saludos muy especial a Freddy, a María Isabel, a María Pilar, a Marta, a todos ustedes, algunos de a quienes en algunos momentos he visto, a otros los vengo a conocer aquí. Agradecerles muy especialmente a la Universidad Nacional, que es también mi universidad, yo trabajé un tiempo con la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Es la universidad de todos, muy especialmente la Facultad de Ciencias Humanas, al Departamento de Literatura. Permitirnos estar en este espacio tan bello que lleva el nombre de una gran investigadora colombiana. Nosotros trabajamos en un territorio bastante telúrico. Vamos un poco la otra metáfora, un poco ecuestre, por lo tanto mis indagaciones son un poco de equitación. A veces tomo los potros, a veces tomo los caballos, pero siempre me sobresalto. Siempre voy de sobresalto en sobresalto, por muchas razones.
quisiera estos minutos dedicarlos a abrir una conversación que espero que no se termine y que finalicen con resoluciones del orden institucional para la Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Literatura, de manera que esas decisiones y esas resoluciones permitan perfilar salidas y propuestas formativas, lo mejor que podría pasar. Por eso yo voy a meterme un poco por los territorios telúricos y voy a tomar mi caballo, a ver si proponemos algunas visiones de conjunto, inicialmente un poco gruesas, para entender el sentido de este evento, para entender, al menos yo, por qué están ustedes aquí. Sí, pues, es eso. Yo les digo, sobresalto. ¿Por qué están aquí? O sea, ¿qué les interesa este asunto? ¿Por qué la paz? ¿Por qué las ganas? ¿Por qué el interés? Espero que lo que pase en estas mesas les vaya abriendo un horizonte comprensivo mucho más claro, por el cual también puedan perfilar su ejercicio profesional. Filósofos, literatos, maestros, profesores culturales, bibliotecarios, de todo tipo. Toda nuestra fauna y flora de las ciencias sociales y humanas. Empiezo. Lo primero es que debemos honrar el hecho de que estamos en una universidad. Esto no se está haciendo en el Hotel Hilton, ni en el Congreso de la República, aquí ni en una manga. Estamos en un claustro universitario. Por lo tanto, lo que aquí pasa porque nos sentimos universitarios. Ustedes vuelven a su universidad, yo vuelvo a mi universidad, por ejemplo. Y lo digo específicamente por lo siguiente: los universitarios estamos llamados siempre a ejercer una acción social que tiene que ver con tres cosas: una crítica del hombre, una crítica de la sociedad y una crítica del mundo. Y ahí se nos plantea una tensión de fondo, que María Isabel la planteaba ahora, y es el problema de con qué conceptos, con qué ideas comprender el mundo. Es decir, aquí hay mucha práctica, la acaban de plantear, pero miren el esfuerzo de los compañeros por tratar de proponerle un campo comprensivo a eso, que es el mismo esfuerzo que está haciendo en este momento la facultad por tratar de entender el lugar que tiene la formación de lectores en la práctica profesional y por lo tanto en la formación de gente de literatura, de gente de filosofía y de otras áreas, al menos de las humanidades. Ahí somos universitarios y nos debemos a la reflexión y a la posibilidad de nombrar el mundo para hacerlo comprensible. Este mundo de la cultura escrita, este mundo de la promoción de la lectura, está desparramado. Los conceptos están abiertos, casi desvencijados. Los conceptos sirven para todo y a veces no sirven para nada. Hay una dificultad discursiva terrible para entenderlos en un campo de práctica común. Les dije que iba a coger el caballo. Y ya el caballo está galopando. Ideal en la reflexión, ideal en la práctica, prácticos reflexivos. Aquí nos toca construir un campo que tiene un avance pragmático, un avance en los hechos muy grande, pero muchas dificultades para entenderse y para explicarse y hacerle entender a los otros qué es lo que hacemos o qué pretendemos hacer. Segundo, encontramos un marco estatal y social para nuestra reflexión: la acción de la sociedad alrededor de un campo común, que es el interés por los lectores y por la escritura, que viene a hacerse un campo visible muy fuertemente en las últimas décadas, pongámosle en los últimos 20 años. Ahí surge entonces todo el territorio de las iniciativas sociales y de las políticas estatales, pero también de las políticas públicas. Claro que estábamos hablando en la vez anterior. Tercero, como marco introductorio a este asunto, ya la iniciativa específica de este evento por reflexionar el problema desde 5 dimensiones: el problema de las políticas,
El problema de la promoción de la lectura y la escritura en la biblioteca es pública, en la biblioteca escolar, en otros espacios formativos y las experiencias de egresados para poder recoger algunas iniciativas de necesidades de formación de los profesionales de ciencias humanas en ese caso. Ahí me ubico y ahí trato de entender por qué están ustedes acá. Ahora, agitemos un poco el campo, desde lo conceptual, porque aquí estamos en el territorio, en el conceptual. Podríamos entonces decir que hay los siguientes problemas comprensivos asociados con nuestra reflexión. El primero, el asunto de la cultura escrita. Pues ya Daniel ahora ha dado unas puntadas muy interesantes, mostrando que eso no es un asunto que esté como muy comprendido y que sea fácil de entender. La cultura escrita y sus profundas, intrincadas y problemáticas relaciones con lo que es el letramiento, con lo que es la alfabetización y con lo que es la educación lectora. Y vamos allá a ver, moviéndonos un poco por ese lado. La cultura escrita la propongo, la entendamos como, usando la idea de Eric Haber, que es uno de los clásicos de la investigación de cultura escrita, la podemos entender como una condición social y un estado mental, o sea, tanto en la relación con otros como en mi propia vida, una condición social y un estado mental con sus propios niveles de lenguaje y cognición y niveles expresables por escrito. Eso es lo que marca la diferencia, porque hay otras formas de expresión, hay otras formas de relación que no pasan por escrito y son otras dimensiones de la cultura, por ejemplo la oralidad, la audiovisualidad, todo el territorio de las artes escénicas, todo el territorio de las artes dramáticas, por ejemplo, la pintura, la plástica. Podríamos decirlo de otra manera, un conjunto de representaciones sobre lo que son la lectura, el leer y el escribir, que determinan la acción social de las personas con los textos escritos. Eso es cultura escrita. Entonces se ve que está muy pasado por muchos problemas, por muchísimos problemas. ¿Qué es leer y escribir? ¿Y qué es lectura y escritura? Y hay diferencias. La lectura y la escritura como dimensiones simbólicas de la cultura escrita y el leer y el escribir como prácticas que lo vinculan a todo eso. Y ahí hay grados diferentes de relación de una cosa con la otra. Pero la cultura escrita también tiene relación con el letramiento, es decir, con lo que ellos llaman, utilizando un barbarismo terrible, literacidad, que es la dotación que se le permite a los sujetos tener para poder leer y escribir. Y eso está, repito, muy pasado por los movimientos políticos, porque hay procesos de letramiento que corresponden a procesos pobres de educación y hay otros que son enriquecidos. Dicho de otra manera, enseñar a leer y escribir para pobres con una propuesta pedagógica y didáctica pobre, en un contexto de cultura escrita pobre. El otro concepto es el de alfabetización, que eso ya es otro asunto. La alfabetización ya es la dimensión política de la cultura escrita y se refiere a lo que las personas pueden hacer con la lectura y la escritura, pueden hacer la lectura y la escritura con las prácticas de leer y escribir para recuperar, en perspectiva crítica, recuperar y comprender su historia y su voz. Eso los empodera por lo tanto también hay alfabetizaciones reducidas y hay alfabetizaciones enriquecidas. El otro concepto es el de educación lectora. Ahí los encontramos todos. Y yo entiendo que ustedes vinieron acá porque se sienten en un territorio común de educación lectora. Y la educación lectora tiene dos dimensiones. Una dimensión pedagógica y una dimensión didáctica. Quienes tienen formación pedagógica comprenden el asunto. Pedagogía como reflexión del hecho social educativo y didáctica como reflexión de la posibilidad de enseñar algo y de aprender. Es decir, la pedagogía
como la perspectiva pedagógica de la educación lectora se pregunta por la posibilidad de formar lectores. Y la didáctica de la educación lectora se pregunta cómo formar lectores. La pedagogía de la cultura escrita, de la educación lectora, es la promoción de la lectura. La didáctica de la educación lectora es la animación a la lectura. Y entonces hay dos territorios que se me confunden. Muchos son animadores, pero tienen muy pocas preguntas desde la promoción de la lectura. Es decir, muchos hacen muchas cosas, pero tienen muy pocas preguntas pedagógicas respecto del papel que cumplen como animadores. Entonces, les tengo una pregunta: ¿quieren ser promotores de la lectura o solamente quieren ser animadores de la lectura? Yo les digo que lo segundo, para hacerlo con conciencia social y con tranquilidad de alma, no puede hacerse lo primero. Sin embargo, uno lo ve regado. Un ejemplo: una persona que sin ninguna posibilidad de reflexionar previamente lo que va a hacer, va a una sesión con unos niños y no vuelve. Como dice un colega, la política de la colombina. Le muestra la colombina, le pone a su país y la guarda. Ahí hay carencias de una responsabilidad pedagógica. Otra cuestión que se involucra con todo este asunto. Ahora, pero antes de eso, continuar. Como estamos reflexionando pedagógicamente y didácticamente el asunto, entonces tenemos que hablar de relación pedagógica. Y en la relación pedagógica vamos a encontrar a los lectores y escritores y a los promotores y animadores, o a los promotores en general. Y a los promotores, entonces nos vamos a preguntar por el problema, entre otras cosas, por dos problemas, entre otras cosas. El problema del perfil, que ilumina a la vez el problema de la formación y el problema del ejercicio profesional. Es decir, si nos preguntamos por el promotor, entonces ¿qué perfil tiene el promotor o debe tener? Y además hay varios perfiles. Un perfil de ingreso, un perfil de ejercicio, un perfil de actualización, hay muchos perfiles. ¿A cuál nos vamos a referir? Entonces, entre los perfiles une la idea de la formación y la ejercicio profesional. Y en la formación, después, tenemos que abarcar los territorios. La formación académica, que es la que en este momento está interesada en explorar la facultad y el programa. Y la formación en el trabajo, que es la que todos vivimos. En Colombia no hay una escuela de promotores. El ejercicio más cercano es el curso básico de promoción de la lectura que tiene Confetalco Antioquia. Yo ya conozco, como Marta lo ha mencionado, algunas experiencias en Argentina y algunas de incipientes en México, pero no más. El otro territorio que nos involucra aquí, el de los espacios sociales de la lectura y de escritura. Bibliotecas, ¿y cuál es más? Se nos acabaron. La escuela, claro, y la familia. Y los grupos de actuación social, y los grupos de vinculación social, los sindicatos, las iglesias, los grupos de pertenencia, todos esos espacios son los espacios sociales de la lectura y de la escritura. Entonces, esos elementos todos confluyen en un problema central que quiero dejar en la mesa y que ya fue abordado en la actividad anterior, el problema de las políticas públicas. Es decir, cómo las políticas públicas van a abordar una dimensión transformativa de la cultura escrita en la sociedad. ¿Cómo lo van a hacer respecto de la educación lectora o de la educación para la cultura escrita? ¿Cómo lo van a hacer respecto de la formación de los agentes formadores de lectores y escritores? ¿Cómo lo van a hacer respecto de los espacios sociales de la lectura y la escritura? Es decir, aquí tenemos un mapa comprensivo, diría muy general, que podría ser necesariamente el mapa de trabajo de un montón de seminarios, un montón de actividades de orden académico. Pero para terminar, qué pena con ustedes, me he tomado mucho tiempo. Quiero plantear, y sé que va a haber una mesa dedicada a eso, pero quiero meter la cucharada, quiero poner mi caballo a caminar por esos terrenos. ¿Cuáles serían las grandes áreas formativas de los profesionales en las humanas como promotores de la lectura? ¿En qué áreas deberían formarse?
particularmente en cultura escrita, y la cultura escrita particularmente vista desde 4 dimensiones: la filosofía de la cultura escrita, la historia de la cultura escrita, la sociología de la cultura escrita y la pedagogía de la cultura escrita. 4 grandes campos de reflexión y de reconocimiento de la cultura escrita. Lo otro es la dimensión de lectores y escritores, pero a la luz de las versiones contemporáneas, por ejemplo, ante la atención que le plantean los lectores. Tercero, el problema de los materiales de lectura y escritura. Es un problema grande, muy grande en la sociedad contemporánea, no solamente por su accesibilidad, sino por su variedad y por su mutación constante. Otro, los espacios de lectura y de escritura, y por eso la presencia de las compañías de las bibliotecas acá. Pero también debería haber la presencia de los maestros, porque dicen los maestros y de los papás y de los agentes culturales que trabajan con otros procesos de animación sociocultural y pedagogía sociales. Y muy específicamente quiero reiterar el problema de la educación lectora y escritora, o sea, un núcleo grande, grueso de educación lectora y escritora, y por último, un problema de reconocimiento de políticas públicas de lectura y escritura, promoción de la lectura, materiales de lectura, etcétera, etcétera. ¿Mediante qué estrategias? Pues diversas. Desarrollar algunos componentes curriculares en los programas de humanidades, que pueden incluso plantearse algunos como líneas de énfasis. Es posible que haya una línea de énfasis en un pregrado, que alguien quiera formarse como en literatura o en otra área de las humanidades y tomar esa línea de énfasis, hacer de lo que se plantea en el marco del evento, que son pasantías en espacios de formación de lectores y escritores. Por ejemplo, las bibliotecas que están sentadas en la mesa son espacios maravillosos de práctica profesional y de pasantía, y mantener un seminario abierto permanente alrededor de estos temas como un aporte de la universidad a la sociedad. Termino diciendo 4 grandes objetivos o 3 grandes objetivos de la formación de los profesionales de las ciencias humanas en el campo de la promoción de la lectura. Primero, reconocer un campo social y ayudar a constituir ese campo social, un campo social de actuación en el que la cultura escrita se vuelve un elemento cohesionador de prácticas y de relaciones sociales. Apropiar y desarrollar capacidades para intervenir en ese campo, conformar un área de investigación social por el que ese campo, necesitamos desarrollar investigación sistemática. Quienes preparen realmente quienes pueden hacer eso son las universidades, eso no podemos rendirnos ahí. Y echarle la bendición a eso y bajarle del caballo. Todas las líneas de trabajo que tienen las bibliotecas y todas esas cosas. Yo quiero preguntarles qué referentes tienen al seleccionar los promotores de lectura y qué esperan que hagan los promotores de lectura. Pues, por ejemplo, Bernardo decía, no, es que no se trata solo de que yo soy químico y soy química, sino bueno, ¿qué se espera? O sea, ¿qué es lo que esperamos que ocurra, que hagan, no solo en las prácticas con las comunidades, sino además las otras cosas que debe hacer un de lectura? Pues desde mi experiencia también requiere como un trabajo, un trabajo posterior de la actividad. ¿Eso cómo lo manejan ustedes? Bueno, un promotor de lectura, un aspecto clave es que sea una persona muy empática, que sea capaz de leer no solo el texto, sino también al público con el que está trabajando. Porque muchas veces uno se enfrenta a grupos pues, muy visibles, gente de 80 y pico de años, que tiene altísimos niveles de estudio, pero otros que son, que no, pues están en un nivel, están empezando o incluso analfabetas, personas que fueron habitantes de calle y nunca habían visto un libro a los 80 y pico de años. Entonces uno tiene que aprender a leer su grupo, leer los intereses y tener mucha curiosidad por averiguar cómo satisfacer esa necesidad de esos intereses. Entonces, yo diría que tiene que ser un vector, por una parte, que
porque es la única forma de contagiar ese buen vicio de la lectura y capaz de leer los intereses de su público. Por otra parte, que sea líder, que sea capaz, sí, como de liderar un grupo, de organizarlos, porque uno puede encantarse grupos de 12 personas, pero también de 50 personas de edades distintas, y eso implica ciertas competencias de liderazgo. ¿Qué hace uno en el día a día como promotor de lectura? Prepara su sesión de acuerdo a lo que ha oído. Obviamente ahí se toca muchas veces ser capaz de priorizar qué intereses funcionan, cuáles son los intereses de la mayoría, qué pregunta me va a llevar a otra pregunta, qué pregunta es abierta y no cerrada, porque según eso uno planea todo su norte, aunque el norte se va descubriendo por ahí casi en el día a día. Uno tiene que seleccionar los materiales, obviamente llevarlos a la sesión, a veces toca cargar 50, 40 libros, echárselos al hombro, preparar la sesión, evaluarla con el grupo idealmente y registrarla, que es una cosa que estamos haciendo en la biblioteca hace como un año y medio, que empezamos a hacer blogs de cada uno de los clubes, porque muchas veces uno le apunta a que la gente se fidelice con un proceso de promoción de lectura, pero la abuela se enferma, tiene que ir por las notas del hijo, etcétera, etcétera, y no puede asistir a una sesión. Y es ideal que la gente sienta que hace parte de un club más allá de que un día no pueda asistir, que no haya la sensación de que me castigan porque tengo que seguir respondiendo a mi vida. ¿Sí? Hago parte de un club y tengo como acceder a la información y a la conversación o la discusión que se tuvo. Bueno, me sale un poquito de la pregunta de nuevo. Pensando en el tema de la escritura que plantea Didier, de asumir la cultura escrita hacia lo escrito, siento que habría un conflicto. Yo genero un conflicto ahí, y es porque lo audiovisual, lo ilustrativo, lo fotográfico, los otros medios de expresión también son formas de representar pensamiento, es decir, asumir la cultura escrita sesgándolo a lo escrito es dejar de lado una cantidad de posibilidades de expresión, y más, por ejemplo, en nuestras culturas que son muy orales, perder la posibilidad de divulgación y circulación de conocimiento. Digamos que es un tema en el que nosotros hemos discutido mucho, reflexionado también en el tema, y digamos que nos acercamos un poco a entender la escritura más como esa capacidad de cifrar pensamiento en cuya construcción de sentido participo, y entonces allí digamos como que lo escrito se vuelve otra cosa, tiene otras dimensiones. También pensando un poco en que efectivamente no se puede desconocer lo que la escritura significaba para las sociedades, o sea, desde que aparece lo escrito como letra, pues obviamente el desarrollo y avance de las sociedades es muy fuerte, pero también inclusive analizar lo que está pasando ahorita con la web, con las redes sociales, con la operación y circulación de conocimiento, las rupturas de barreras, las formas de aprendizaje, las formas de circulación de saber. Creo que sería darle la espalda a una cantidad de posibilidades y oportunidades que inclusive el mismo sistema ya tiene enmarañadas en esa telaraña compleja de la que Didier habla, que con gran acierto. Entonces, a mí sí me parece que vale la pena proyectar lo escrito, no solo, la cultura escrita, no solo con lo que lo escrito significa, con lo que es la letra, el texto impreso, sino con los otros formatos que también ya circulan y que además dan acceso a otras comunidades y a otras personas que quizás han estado excluidas. Y allí entonces me meto entonces en la pregunta de qué perfil espera uno del promotor de lectura. Cuando nosotros escogemos promotores, digamos que verificamos varias cosas, y dependiendo de las líneas también un poco, o sea, miramos cómo es la relación con el conocimiento, cómo es la relación con los saberes,
qué fortalezas de formación de mediadores se tienen, relaciones con los grupos. Pues digamos que también Didier planteaba una serie de escenarios en los que se debe reflexionar al momento de pensar perfiles, o al momento de pensar el hacer, o al momento de pensar la cultura escrita o las prácticas escritas. Entonces, en todos esos escenarios, digamos que nosotros a lo largo de la historia hemos venido detectando, uno no puede, digamos, cada vez sube el nivel, y eso es una bondad. Es decir, yo me acuerdo, hace 10 años nosotros no esperábamos de un promotor de lectura, sino que tuviera contacto con los libros. O sea, con eso ya nosotros decíamos, listo, este man puede arrancar en el proceso y formarse y ganar experiencia. A hoy, lo que ha pasado en el país, en la ciudad, y eso ya le permite a uno empezar a seleccionar mucho más, que conozca de literatura infantil, que conozca de relaciones sociales, que conozca un poco de política, que esté en contacto con el medio de las bibliotecas, que esté en contacto con el medio bibliotecario y con el medio de la promoción de lectura. O sea, cada vez va ganándose, y eso me parece que es una evidencia también de cómo la sociedad va ganando en sus procesos. Digamos que en los perfiles, pues, digamos, nosotros hacemos pruebas para indagar o verificar un poco saberes, saber un poco de actitudes, relaciones con el saber y relaciones entre pares, entre seres humanos, porque pues eso también nos interesa establecer. Quería añadir que Diego comentó, si es como todo ese conocimiento de la pedagogía. Creo que tú lo explicaste muy bien, pero digamos que lo que está enfrentado a proyectar un año de lectura con un grupo y pensar en lo que viene, sí se necesita tener esas herramientas, ese conocimiento para planear. O sea, no se trata simplemente de conseguirlo y de hacer una actividad, sino de pensarse los programas y pensarse en los públicos a largo plazo. Y esos referentes pues son muy importantes. Y cuando, como Freddy lo dice, cuando uno quiere abordar diferentes obras, una fotografía, una obra de arte, una película, una pieza musical, sí es muy importante que el promotor de lectura vaya viendo un poquito la perspectiva del conocimiento. O sea, que su variedad de recursos se amplie. Yo quiero referirme un poco a eso, que veo que de alguna manera lo que propuse genera la posibilidad de la conversación y la polémica. Yo sí declaro pues, abiertamente que mi intención, cuando me refiero en particular a la cultura escrita, es hacer un acento, poner un énfasis en una problemática cultural contemporánea, y es el desmoronamiento de la lectura y la escritura. Merced a la presencia a veces invasiva de otras posibilidades de comunicación y de registro de los saberes. Yo lo decía ahora, yo no puedo dejar de ver la cultura escrita en relación con otros sistemas simbólicos y con otras expresiones de la cultura. Sin embargo, como estamos hablando de bibliotecas, vale la pena que entendamos algo, y es que las bibliotecas tienen dos tradiciones, una tradición que las vincula a la cultura escrita y tienen una tradición que las vincula a todo lo que es la informacional. La última es mucho más moderna, mucho más contemporánea, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX apenas empieza a hacer un énfasis fuerte en esa dimensión informacional. Desde antes, desde prácticamente 5.500 años antes de Cristo, con los sumerios, pues las bibliotecas eran para los lectores. Y la información era una cosa que transcurría por el hecho de leer y por escribir, era el contenido mismo, la esencia misma de esa práctica la daba el asunto. A todo esto viene una posición política que tengo frente al cuento y que puede ser expresada de la siguiente manera. Primero, yo no estoy seguro de que tengamos nosotros un deber profesional de promover la televisión o promover internet. Eso se promocionan solitos. Se promocionan solitos. Podemos entender entonces que en esa voracidad que tienen las otras expresiones de la cultura, las multimediales, las audiovisuales, habría que de alguna manera entender que la escritura y la lectura habría que reivindicarlas.
hacerles una reivindicación histórica hoy y entenderlas con una posibilidad, como lo dice Giovanni Sartori, un politólogo que se metió a hablar sobre lectura y escritura, peligrosísimo eso. El asunto de que la lectura y la escritura, como ninguna otra posibilidad de esas, permiten conocimiento potenciado simbólicamente. Es decir, hay un contenido simbólico fuerte en esa expresión de lectura y escritura. Pero repito, Freddy pone un acento interesantísimo. Las bibliotecas hoy están inmersas en un montón de realidades del orden cultural y de consumo cultural. La oralidad, la audiovisualidad, la multimedialidad, todas esas posibilidades tienen, no obstante, una característica. Todas, prácticamente todas, en algún momento recurren a la lectura y a la escritura. Pero es que yo cuando me estoy diciendo la cultura escrita, no me estoy quedando en la cultura literaria, ni me estoy quedando en la cultura libresca, ni me estoy quedando siquiera en la cultura impresa, que son tres cosas distintas en una misma realidad común. Me estoy refiriendo a que el escrito es también una forma de extensión del oral, y es una forma de extensión de lo audiovisual, y es una forma de extensión de lo multimedial. Mi mamá prácticamente era analfabeta y usaba la cultura escrita, anotando sus recetas garrafatiadas en un pedacito de papel por allá de colombiano, y para hacer sus cuentas. La pregunta que uno se hace es, ella, como ciudadana, merecía tener esa posibilidad de acceso reducido y limitado a la cultura escrita. Esa es la pregunta que le hago. Pero la cultura escrita gravita por todas partes, cuando yo tomo un bus, para no irme para un barrio, sino para otro. A eso es lo que yo me refiero, eso nos impregna, la palabra escrita nos ha determinado como cultura y está moldeando todas las otras expresiones de la cultura. Por ejemplo, las comunidades asentadas fuertemente en la oralidad están construyendo también, como Freddy lo dice, otras formas de escritura. Entonces, ahí me abro, acepto la movilización que le plantea Freddy, y es la escritura reducida a lo escrito, es decir, a lo alfabético, en este caso, o la escritura entendida como un conjunto muy complejo de posibilidades de registro de ideas. Ahí. No quiero que suene esa característica. Pues, digamos que viendo todas estas cosas que ustedes proponen, todas estas líneas de acción, las clasificaciones, las especificaciones, ¿eso lo ha puesto en diálogo con las políticas públicas o con el ámbito académico? ¿O simplemente son ejercicios interiores de las instituciones en las que ustedes trabajan? Bueno, empecemos por el principio. Yo creo que la relación académica nace desde el mismo momento en que ya el que es promotor de lectura, por lo menos en nuestra red de bibliotecas, es profesional. Ya de ahí para allá ya lleva consigo una carga de saber. Indiscutiblemente es necesario estar documentando, leyendo. Esa es otra forma de relacionarse con la academia. O sea, cuando se plantean interrogantes, cuando se plantean inquietudes yo creo que lo más nutritivo en procesos de formación de los equipos de promotores es justamente esos espacios de diálogo que se establecen en diferentes grupos de trabajo. O sea, cuando hay un grupo de trabajo concentrado en trabajar con los bebés y entonces ellos empiezan a determinar qué procesos de formación van a dedicar a trabajar con los papás, cuáles son las sesiones, por qué esas y no otras, qué tipos de materiales. Eso implica buscar fuentes, buscar documentar y determinar cómo trabajar, ¿sí? Digamos que hay una relación con la academia, es una forma de relación con la academia. Creo que esta pregunta que tú estás haciendo apunta también a algo que nos ponías en las comunicaciones, es cómo es la relación con la universidad, o sea, cómo se espera que se dé una relación con la universidad. Nosotros, digamos que hemos tenido diferentes relaciones con la universidad, pero es que
a mí me parece que concentrarnos en que la promoción de lectura concentra en los talleres es un peligro. O sea, la promoción de lectura sale de los talleres, va más allá de los talleres, tiene una dimensión política en el accionar, o sea, la forma de concebir a las personas, la forma de concebir los materiales de lectura, la dedicación que uno tenga para seleccionar materiales de lectura, para estar buscando nuevos materiales de lectura. O sea, esas son, digamos, visiones y percepciones que implican tener un juicio crítico, una relación crítica con el saber y con el hacer. Estarse preguntando todo el tiempo la relación con los sujetos, la relación con la práctica, para generar una práctica reflexiva, es otra forma de relación juiciosa con la academia. Las políticas, es que son muchas cosas, salen muchas cosas en esto. Esta mañana cuando hablaban de la dimensión política, yo sentía una relación un tanto analfabeta con lo político, de la cual también me aculpo, es decir, nuestra relación política se vuelve una cosa de conoce la ley, sabe cuáles son los decretos, pero es esa relación con la ciudad, esa relación de apropiación del territorio, inclusive qué tanto de lo que uno hace termina siendo política, es decir, cómo uno trastoca entender la política. A mí me parece que es una forma de alfabetización política, es entender que yo puedo pensar mejor cómo me relaciono, y en esa forma de pensar mejor cómo me relaciono puedo justamente estar escribiendo lo que puede direccionar las directrices de mi comunidad, micro, macro o país. Así voy a plantear un ejemplo en paralelo. El profesor Vasco dice, la construcción pedagógica se da a partir, lo primero es una praxis, hay una práctica, hay un hacer. Ese hacer genera una reflexión de lo que se va haciendo y eso se vuelve una praxis, es decir, una práctica reflexionada. Esa práctica reflexionada permite ir generando cierta sistematicidad, o sea, una sistematicidad que cuando se logra plasmar sistemáticamente se convierte en pedagogía, es decir, se vuelve algo teórico, algo plasmable o replicable. Yo pienso que en esa misma lógica podría plantearse la política, es decir, la política puede arrancar desde la práctica, desde la reflexión, desde pensar cómo nos estamos viviendo. A mí me ha encantado lo que ha pasado con el tema, con los diálogos de paz en términos de prevalece finalmente algo de razón, o sea, nosotros como seres humanos podemos pensarnos mejor en vez de ir a las armas e ir a pelear, o sea, ahí es una ganancia de razón. Yo creo que nosotros podemos ir pensando en esas mismas lógicas. Bueno, no sé si tendremos como todas las ideas en este momento para exponerlas. Yo creo que en un poquito el recorrido que se va haciendo como promotor y como apoyo de servicio bibliotecario y como responsabilidad de la institución, es tener bien claro que la academia no termina cuando uno sale de la universidad, ¿no? Ahí es como cuando uno empieza, el problemita está ahí, es cuando empieza, es cuando dice, bueno, y ahora, ¿esto cómo lo voy a hacer? Y es donde viene un aprendizaje que es muy delicioso, porque es casi que, bueno, probemos a ver cómo nos va, pero también es cómo agremiarse, cómo pertenecer a los grupos de estudio. Nosotros tenemos una red de prolectura, tenemos unos grupos al interior de las instituciones, pero como Banco de la República también hemos apoyado procesos del Ministerio de Cultura, pues que no veo a la gente aquí del Ministerio, pero también pensándose. Bueno, nosotros tenemos una experiencia en Bogotá, pero es que en Bogotá tenemos una condición privilegiada de alguna manera. Pero si vamos a pensar en estos programas, en unos públicos en Leticia o en San Andrés o en Chocó, pues, ¿cómo cambia ese panorama? Con respecto a políticas públicas, a lo que menciona Freddy de la ley, y que me ha correspondido últimamente entrar a mirar un poquito el tema de ley de derechos de autor, garantías de información y volver a repensarse todo lo que esto implica, más allá de la promoción de lectura. Bueno, las leyes nuestras, por lo que he visto, sin ser experta en
en derecho es que las leyes van como atrasadas, ¿no? O sea, hace 2 meses estábamos hablando de un artículo, una ley donde a las bibliotecas se les permitía prestar libros. ¿Hace cuánto tiempo las bibliotecas prestan libros? Pero sí me parece, qué noticia. Y un artículo que se cayó, pues porque había un conflicto de intereses muy complicado. Pero yo sí creo que nuestra formación también está en entender la ley y asumir ese rol. Es decir, lo que nosotros hacemos es esto y cómo garantizar que esas políticas de lectura o de acceso a la información se den, se garanticen desde el Estado mismo, que no dependan de una institución y de pronto de un directivo que en algún momento dijo, hagamos esto, sino que sea un marco macro en el cual todos participamos y tratamos de sacar ese uso adelante. Entonces a mí me parece que lo digo como bibliotecóloga, que el entendimiento de la ley, el saber proponer qué es lo que le falta a la ley, el ser líderes de ese contexto público, nos hace falta un trabajo de estudio, de análisis y de propuesta. Yo propongo varias cosas para acabar de sacudir ahí la licuadora. Lo primero es que cuando uno considera o reflexiona la acción social de la promoción de la lectura, a veces tiene que luchar mucho, normalmente tiene que luchar mucho mejor por sacudirla del dominio casi hegemónico de la idea de ciudadano. Me explico. Es como si nosotros estuviéramos condenados a tener que trabajar para el ciudadano. Eso nos pasó a partir de la Constitución del 91. La idea del ciudadano llegó y dijo que iba a transformar este país. Se nos olvida que esencialmente la promoción de la lectura trabaja con la dimensión personal. Es con las personas con quienes trabajamos. Y esa condición habilita para poder entrar en el dominio de la negociación pública, del poder, de la esfera pública, que se llama ciudadano. Entonces una cosa es ser persona, otra cosa es ser sujeto y otra cosa es ser ciudadano. La persona es una condición connatural al hecho de estar puesto en este plano de existencia. La persona humana. El sujeto es quien se ve tramado en relaciones con otros, pero el ciudadano es el que se ve tramado en relaciones de poder en la esfera pública con otros. Entonces, la promoción de la lectura se dirige a trabajar esencialmente y primeramente con la persona, para abrirle puertas para que su actuación pública pueda darse, pero no es el trabajo esencial que tiene que dar. O sea, a nosotros que no nos mande la gente para que nos formemos políticamente, sino que les permitamos encontrar en la palabra, en el encuentro con la palabra, una posibilidad de actuación pública, una necesidad. Ahora, ha habido modelos bibliotecarios en la historia que casan, listo, este es el caso mío, las bibliotecas soviéticas. Las bibliotecas existen en el régimen soviético para integrar a las personas en la comprensión de la sociedad socialista. Ese modelo de sociedad, ahí no había otra posibilidad de hacer más. Un monstruoso sistema bibliotecario de 1.200 millones de libros puestos en 300.000 bibliotecas públicas, 250.000 bibliotecas escolares, 60.000 bibliotecas de academia. Pero había un caso. Es que usted aquí no puede dar que se desenvuelve. Ese es lo primero. Lo segundo, las bibliotecas son a la vez sociedad y Estado. Sociedad como espacio de encuentro y relación. Estado porque ejecutan unas decisiones de poder. Y esa tensión la vivimos nosotros los bibliotecólogos y los bibliotecarios en general como la tensión más dura, ser funcionarios en medio de una comunidad que se pone normalmente por fuera de las lógicas de la función. Y es desde ahí donde tenemos que echar mano de lo que ahora hablaban Daniel y Valentín. El problema de las políticas públicas. Una política pública en este campo tiene que intervenir dos cosas: las representaciones y las prácticas. Si se olvida de una de esas dos cosas, no hace nada. Transformando las representaciones que tenemos de la lectura, del lector, de las bibliotecas, de la escritura, de lo que es todo ese vaina, podemos transformar las otras cosas. ¿Por qué en Medellín y por qué en Bogotá, entre otras cosas,
se crean sistemas bibliotecarios potentes y grandes, porque quien toma la decisión tuvo experiencias bibliotecarias significativas en su niñez y en su adolescencia y en su juventud. Fajardo y Peñalosa viven sistemas bibliotecarios dentro del país, más bien poco, pero fuera de su experiencia formativa, que dice, Mario, en mi país, ¿por qué no puede tener esto? A eso es que nosotros nos referimos, que la biblioteca sea activa, constructora de política pública en su hacer y en su discurrir. Que su hacer se corresponda con una propuesta clara de integración de las personas alrededor de un proyecto en el que se recupere la lectura y la escritura como lo propone Freire. Es decir, no solamente leer y escribir, sino una acción premeditada y consciente de intervenir en el mundo e intervenir en el mismo. ¿Freire? ¿Nos va a contar el tiempo? Ahora, podemos hacer un par de preguntas del auditorio. ¿Preguntas? Muchas gracias. Mi nombre es Sarita Cruz Shalom, yo soy de Colombia. Hace 37 años, yo por mi padre soy colombiana y amo el país. Y amar todo lo que representa, digamos, la base de conocimiento y de la educación. Yo hace 37 años laboro con la parte de un bloque de educación particular, ejerzo en particular matemática y español, comprensión de textos. Y una de las cosas que a través de la práctica he encontrado es que el estudiante es muy falto, muy vacío en términos generales, en la escritura, en términos generales. Debemos comprender que las bibliotecas, porque ustedes, digamos, el tema se ha centrado en las bibliotecas, pero el estudiante que ustedes manejan es un índice muy pequeño respecto a la población. Eso es lo que me refiero. Y en ese vacío encuentro que la problemática central se basa en que el niño, aunque es educado desde una temprana edad en este país, de todas maneras al niño no se le induce en lectoescritura desde que está bien pequeño. La persona se interesa por esa parte de la escritura ya muy tardíamente. Hablaban esta mañana en una de las intervenciones de algo que es bien real en la población, y es la obligatoriedad para que sometida a la persona. Y eso hace que las personas no quieran como ejercer esa lectura. Otra de las partes que el señor hablaba de pronto de los medios afines que debemos tener en la lectura. De pronto la revolución de las comunicaciones, la aceleración con la que vivimos, han desarrollado esas partes paralelas. Sin embargo, la lectura es algo que tenemos que tener en cuenta en la parte escrita, que desarrolla algo que lastimosamente se queda como a los 7 años, y es la abstracción. Eso es algo que el libro, la parte escrita, nos da, y que la inmediatez de los audiovisuales hace que eso como que se abandone, porque no es lo mismo leer a María de Jorge Isaac, un libro, y poder uno abstraer todo ese mundo de imágenes mentales
a ver la película. Es mucho lo que se pierde entre los escritos y lo audiovisual. Entonces, qué bueno que desde muy temprana edad, en el niño, porque ustedes ven que las bibliotecas asisten siempre los mismos padres. Se lo digo porque empezaban a biblioteca. Yo llevo 55 años sobre este tema. Y yo creo que llevo 55 años entre las bibliotecas. Y yo no siempre veo a las mismas personas. ¿Sí? Entonces, qué bueno que se brotara ese interés, pero desde muy temprana edad, por los libros. A pesar de que contamos con cosas maravillosas como los libros móviles, muchas cosas, pero de todas maneras, en la educación, yo voy a la educación misma, falta como ese interés en el pedagogo, de dotar ese interés de él como pedagogo, por dotar ese interés en el niño, para que el niño pueda construir, ¿cierto? Se pueda construir él, pueda construir en su entorno, con ese interés por la lectura. Yo recuerdo, estando muy niña, vi una conferencia del señor Fernando Soto Aparicio. Y me llamaba, por esa época yo había leído 2 libros de él, me llamaba mucho la atención y le escribí una escrita al escritor. Y él devolvió una carta con un libro de regalo, y en la carta decía una frase que a mí se me quedó para toda la vida. Dice: viajar, leer es viajar en el tiempo y la distancia. Y eso es algo que la gente debería entender desde muy niño. Yo no necesito ir al medioevo para comprender muchas cosas que hay para verlas. A través de un libro de mirar el medioevo. Es como la reflexión que quiero ver. Es allá. Entonces la política, lastimosamente, y alguien también lo puede hacer bien. Lastimosamente, en Colombia hay de por medio intereses que no dejan que las cosas a través de fluyan como deben ser, a través de lo político y a través de lo público. Uno muchas veces tiene propuestas, pero se detiene allí. ¿Por qué? Porque no está manejando. Yo reflexión, les agradezco muchísimo. Un comentario a su intervención. Es que definitivamente nosotros somos una élite, los lectores somos una élite y los promotores somos una élite dentro de la élite. Y tenemos una condición muy elitista. La condición es que creemos que la lectura y la escritura transforman el mundo y salimos a proponer a la sociedad que asuma esa posibilidad como una ampliación de los horizontes culturales. Entonces, cuando uno entiende eso, uno deja de dar en cruzadas y simplemente responde lo que su corazón le dice. O sea, hay una convicción, hay una fuerza que le da potencia a la actuación social nuestra como promotores, pero que somos una élite, la somos. Lo demuestro. ¿Para quién surgen las bibliotecas? Para los lectores. Yo nunca he visto una biblioteca que diga: bienvenidos los lectores. Es para los lectores, es una élite. Y la pregunta que hacemos ahora es: cada vez más los lectores. Cada vez más los lectores. Lo otro es que a veces de pronto nos chispotean ideas que se vuelven un poco idealistas respecto de la lectura y la escritura. Daniel lo mencionaba también. Y a veces las ideas resultan ser contraproducentes, porque se vuelven fórmula. Yo comparto, la lectura es una posibilidad de viaje, y el escritor Aparicio lo dice de una manera muy bella, se lo recuerdo. Pero muchas personas que no leen dicen eso. Es decir, eso es lo más curioso. O sea, pues, yo obviamente no estoy ofendiendo a nadie, no quiero. Es simplemente decir que la idea de que la lectura es muy bella, que la lectura es una práctica enriquecedora, grande, humanizante, está completamente magnífica, está posicionada. Y la mayoría de las personas, si usted sale y le pregunta a mí, 999 la hace que leer es muy bueno. Pero de ahí leen dos. Entonces, el compromiso que tenemos los promotores de la lectura
es poder incrustar en la sociedad una propuesta que lleve a la reflexión del valor que tiene la lectura de escritura como práctica humanizante. Pero la tengo advertida, también deshumanizante. Pero nosotros le hemos dado para que sea humanizante. Es decir, queremos coger el cuchillo para cortar la carne y no va a matar a su vez. No va a matar al cocinero. Ese es un poco lo que hacemos. Algunos comentarios que me dan a partir de su intervención. Yo quisiera hacer otros a partir de la misma intervención y volviendo pues al tema de la participación política o a la formación política o la actuación ciudadana. Miren, la ley se nos vuelve de obedecer, o sea, en la concepción de ciudadanía la ley es de obedecer, o sea, no es una cuestión de reflexión de organización, es una cuestión de hay que hacerle caso porque de lo contrario es un delito y entonces puede ir a la cárcel. O sea, la ley en la concepción de formación ciudadana en la que hemos vivido hay que obedecerla porque si no tiene problemas, o sea, no es una cuestión de reflexión real. Y hay prácticas de alfabetización política. Didier desde hace muchos años ha venido proyectando un término que me retumbaba, yo todo el tiempo lo he pensado, todavía no le encuentro aristas, cada vez le encuentro formas de digerirlo. El tema de la formación política, pero yo lo pienso ahorita en microacciones, es decir, fíjense que la formación política es una cuestión de manejo de relaciones de poder. ¿Cuántas relaciones de poder? Tú decías ahorita, es que no he tenido apadrinamientos. Esa es una concepción política. Ya, de hecho, todos nosotros sabemos que en el país nada funciona si usted no tiene un padrino o alguien que le apalanque. Y eso es una cuestión política que uno replica, fortalece y además aquieta. Es decir, no tengo padrino para qué hago. Ya no, yo no me muevo. Ahí hay una cuestión de reflexión interna, o sea, de pensarse en términos de lo político. Pero además el acceder en la biblioteca, en la universidad, en el colegio, las relaciones de poder y el manejo de las relaciones de poder es una forma de alfabetización política. Cuando uno le quita el poder al otro, asumiendo el poder y diciendo que uno es el que va a garantizar o va a hacer, está de alguna u otra forma generando una forma de alfabetización política. Es una de las reflexiones también que he llegado a en esa búsqueda. Bueno, ahora sí ya es como hora de terminar nuestra mesa. Afortunadamente, era lo que yo esperaba, quedan muchísimas preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Quería hacer una reflexión. La reflexión era invitarlos a que provoque la lectura. Basta de la frase lean, que leer después. Suena como mamá regañona en un momento dado, y el público en general necesita ser provocado, generar una sensación de bienestar. El marketing todos los días nos bombardea con productos, pero nosotros nunca hemos tomado la lectura como si fuera un bienestar para la gente. Es como ponerse en el rol de un publicista, hacer ver a la gente que esto es agradable, pero no desde la parte intelectual, porque muchas veces desde la parte intelectual lo que hacemos es aburrir a la gente, porque no toda la gente es intelectual. Lamentablemente este país sufre un hueco académico bastante grande. Otra cosa que falta por promover en la parte de la educación pública es una formación de usuario para acceder a las unidades de información. Nos falta esa asignatura como una formación al uso de la biblioteca. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Los invito